Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Todavía no nos acostumbramos un poco a este formato tan televisivo. Bueno, como habíamos prometido, todos los viernes siempre vamos a tratar de tener este conversatorio sobre distintas temáticas de nuestro interés en el ámbito de la psicología y de la espiritualidad. Y bueno, si se fijan, hoy estamos en un ambiente nuevo, ¿ya? Estamos tratando de mejorar un poco el audio, mejorar también la luz, la imagen y también la transmisión. Y bueno, con Tere esta semana un poco estuvimos pensando y conversando sobre qué temática proponerles hoy. Y en la semana nosotros grabamos un video, un pequeño video de 1 minuto y medio, que luego los queremos invitar para que puedan inscribirse en nuestro canal de YouTube, sobre la depresión. ¿Y cuál fue el motivo? Que generalmente en nuestra experiencia clínica los pacientes llegan por tres grandes motivos. Una por motivos de ansiedad, otro por problemas de pareja derechamente, y el tercero, depresión. Entonces nos encontramos interesante poder tener este pequeño conversatorio de manera como bien coloquial para poder indicar un poco en qué consiste la depresión, los tipos de depresión, pero por sobre todo también poder compartir nuestra experiencia en lo que es la ayuda a personas en esa situación. Entonces, partiendo, ya, esto está todo preparado, ¿ya? Partiendo un poco, generalmente la gente confunde lo que es la depresión y la tristeza. Entonces, ¿qué nos podrías un poco explicar sobre eso? Claro, la depresión y la tristeza, cuando acudimos o tenemos ante una situación de dolor, decimos estoy deprimido, estoy triste y confundimos hasta la misma terminología. Por eso es importante diferenciar qué es la tristeza, es buena, es mala, estar triste o bien decir estoy deprimido, ¿sí? A la consulta nos llegan personas que confunden los términos y no sé si es tanto la palabra confundir, sino más bien es decir qué pasa cuando tengo ciertos síntomas y cómo los manejo. Hay una diferencia clara entre depresión y tristeza. La tristeza es un sentimiento, es un estado mental psicológico, hasta podríamos decir sano de la persona. Cuando nos sentimos tristes, y ustedes lo sabrán, muchas veces lo experimentamos en la vida, normalmente ante situaciones de dolor, ante una pérdida, ante situaciones que no nos van saliendo bien, un mal día nos puede generar el sentimiento de tristeza, que es sano, es un estado mental de bienestar, inclusive que él utiliza nuestra psiquis para poder regular algo que no está bien y que nos ha ocurrido en la realidad. Sin embargo, son estados de ánimo que son pasajeros. La tristeza es un sentimiento y una emoción netamente humana. Es decir, estoy triste, ¿por cuánto tiempo me está llevando esta tristeza? Por eso es importante identificar sobre todo el tiempo que hace que yo tengo un aparente desgano. Luego vamos a hablar un poquito de los síntomas. Claro. Y segundo, para diferenciar claramente la tristeza de la depresión, los síntomas son muy parecidos, pero la depresión más bien podemos hablar ya de un trastorno que persiste con el tiempo, ¿sí? Claro, en ese sentido, cuando entramos ya en el plano de lo que es el trastorno psicológico, que en el caso de la depresión, también hay que hacer dos distinciones. Uno es lo que es el trastorno propiamente tal, es decir, que una persona tenga, comillas, esta enfermedad psíquica, y lo otro también que hay que distinguir que también lo que es el carácter de la persona o la estructura de personalidad. Es decir, hay personas que por esencia, por su estructura de personalidad, tienen rasgos depresivos, ¿ya? Y no son enfermos, sino que es su modo de ser, su modo también de presentarse al mundo. Distinto es cuando uno tiene un trastorno de personalidad, en este caso depresivo, en el cual la persona tenía un antes y un después. Es decir, algo ocurrió que en el fondo la persona comienza a tener estas características. Y allí es importante por ahí, Juan Manuel, resaltar algo. Ante un hecho y un evento en nuestra vida que nos haya causado un dolor, es normal responder a esa situación con una tristeza, ¿sí? El problema está en qué tiempo persisten los síntomas y si es algo recurrente, si puedo salir de ella. Eso es una pregunta. ¿Qué síntomas tiene una persona depresiva? Claro, y en ese sentido, por ejemplo, cuando llega a la consulta una persona que dice, mire, tengo depresión o tengo una tristeza prolongada, uno generalmente hace un test, ¿ya?
generalmente a veces el test de Beck o otros test proyectivos, que a uno le permiten un poco captar la gradualidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno hace distintos tipos de preguntas. Preguntas sobre el insomnio, sobre el sueño, sobre el apetito, sobre las ideas de muerte, que eso es necesario hacerlo. También pregunta uno sobre la rapidez o lentitud, tanto en el pensamiento como en el actuar. Y a la vez también el tema del desgano o vital que uno tenga en la vida, si uno se siente profundamente cansado. Y obviamente la idea de tristeza, ¿ya? Y en ese sentido, cuando uno va haciendo, comillas, este escaneo, uno primero dice, ok, la persona claramente, por ejemplo, según el DSM-5, tiene un cuadro depresivo, por ejemplo, mayor. Pero luego, lo que uno tiene que, como terapeuta, es indagar lo que es el origen de este estado o de estos síntomas. Porque, como bien decía Teresita, hay veces que las personas tienen momentos de vida, un duelo, un accidente, un trauma, un problema familiar, y eso le genera una tristeza, que puede generarse a la vez también en una depresión. Pero también es innegable que muchas veces hay circunstancias en las cuales hay eh, problemas hormonales, ¿ya? En los cuales se produce un cuadro depresivo. Y ahí, por ejemplo, podemos, si hay una edad o un estado especial en que o más mujeres o varones, sobre todo en la parte de las hormonas a las mujeres nos juega bastante en contra, ¿sí? Hay estudios realizados a través de los ciclos hormonales hasta el ciclo menstrual, está movido, por decirlo así, a través de hormonas. Entonces puede ser que las mujeres sean más propensas a cambios de tristeza, caer en cuadros depresivos, claro que sí. Y solamente es exclusivo a nivel hormonal. En las mujeres no, también en los niños, en la adolescencia. En la adolescencia está muy marcada la presencia de la depresión con estados de chicos depresivos, que encontramos adolescentes deprimidos. ¿Por qué? Porque justamente es aquí donde el factor hormonal influye en demasía con respecto a la forma de enfrentar las dificultades. Una dificultad que se puede encontrar la razón clara u otras veces el malestar es general y no lo puedo identificar. Claro, por ejemplo, cuando uno se encuentra con situaciones que el origen, por ejemplo, es fisiológico, o es orgánico, es hormonal, uno como psicólogo, uno lo que debe realizar es una coterapia, es decir, trabajar con un psiquiatra. ¿Para qué? Para que a la vez que el psiquiatra ataque los síntomas a través de los medicamentos, ¿ya? Uno ataca el origen a través de la psicoterapia. Luego también hay que distinguir que en el caso, por ejemplo, de los cuadros depresivos o de los trastornos de depresión, hay distintos tipos de depresión. Por ejemplo, el más conocido que está el cuadro depresivo mayor, que en el fondo cuando están todos estos 9 síntomas están en su grado máximo, ¿tá? O hay 7, hay 6, pero son muy patentes. Luego está el cuadro depresivo menor, pero luego también hay otros cuadros depresivos, que por ejemplo está lo que se llama la ciclotimia, que la ciclotimia es cuando en el fondo la persona tiene ciclos, tiene momentos, espacios en los cuales su estado de ánimo va cambiando, que no es lo mismo que la bipolaridad, ¿ya? En este caso los cambios son mucho más leves. Y un tercer tipo también es lo que se llama la distimia, que es cuando uno muchas veces se encuentra con personas que uno siempre dice, ¿por qué esta persona tiene un ánimo tan bajo siempre? ¿Por qué pareciera ser que anda triste siempre? ¿Por qué pareciera ser que no tiene ánimo de nada? Pero no es que una ande botado por el suelo. Y la distimia precisamente es un estado de ánimo bajo continuo, leve pero continuo. Y por ejemplo es una depresión que muchas veces es difícil, porque muchas veces a los distímicos se les dice, es que tú no quieres surgir, es que tú no quieres como ver la vida de manera distinta. Y claramente la persona no puede. Entonces, Juan Manuel, pregunto, porque pueden haber muchas personas que después de ver este video se puedan reconocer o decir, caramba, esto es lo que me está pasando, estoy en un cuadro depresivo o estoy más bien triste por alguna situación. ¿Hay posibilidades de sanarse, de recuperarse, de enfrentar la vida desde otra manera con un apoyo profesional? ¿O más bien cuál es la salida? Causa, por supuesto, yo creo que todo en la vida tiene solución, ¿ya? Como dice mi madre, excepto la muerte, ¿ya? Y en el caso de la depresión, como también bien lo vamos a decir en el video que hicimos, la depresión sí tiene solución, ¿ya? Pero precisamente uno tiene que poder asesorarse con un buen profesional.
que a la vez el buen profesional sepa distinguir qué tipo de depresión es, cuál es el origen, y en base a eso aplicar el tipo de terapia, porque hay distintos tipos de terapia. Exactamente, hay muchos tipos de terapia. En el video anterior, en el vivo que hicimos, muchas personas se agarran muy fuerte de la fe, se agarran muy fuerte de Dios y bueno, van sanando sus tristezas a la luz de la oración, a la luz de la oración al Santísimo, desde la fe, desde el apoyo de la ciencia, que es la logoterapia, buscándole un sentido a su vida, desde el cognitivo-conductual, desde el sistémico. Hay muchas maneras de encarar cómo enfrentar un cuadro depresivo. Y obviamente cuando es muy, digamos, fuerte, es necesario sí o sí la coterapia, la ayuda de un profesional psiquiátrico, la ayuda de un profesional psicólogo que nos va marcando las pautas, y es la persona la que tiene que ponerse en camino, es la persona que hace la tarea para poder salir. Claro, por ejemplo, en el caso muy concreto de la muerte de un ser querido, en lo que se llama el duelo, ¿ya? Un duelo es normal que uno tenga una tristeza profunda cuando un ser querido parte, o sea, eso es humano, o sea, lo inhumano sería precisamente no sentir nada. Ahora, a nivel terapéutico, uno tiene que rastrear que esa tristeza tiene un plazo, o sea, por estadística, aunque es discutible, se plantea que ese plazo tiene que ser máximo ya de 2 años, o sea, cuando ya una persona después de 2 años no continúa, no puede remontar, ahí pasaría a ser lo que se llama un duelo patológico. Y ahí claramente hay que aplicar un tipo de terapia mucho más específico y más estricto. Pero, por ejemplo, en el caso del duelo, es normal tener tristeza, ¿ya? Y como bien decíamos, es sano. Y yo siempre recuerdo cuando falleció mi padre hace ya más de 20 años, un gran amigo mío, Rodrigo, y siempre recuerdo lo que él me dijo el día del funeral, que yo trataba de no llorar, ¿ya? Porque toda esta cosa un poco a veces de formaciones un poco antiguas, y él me dijo: Juan Manuel, las lágrimas limpian el corazón, así que llora tranquilo. Y para mí eso ha sido como mi regla de vida, cuando tengo ganas de llorar, lloro, porque siento que eso cada vez también me limpia. Y ahí uno logra captar que hay tristezas que son buenas y que es bueno vivirlas. Es decir, si estoy pasando por una situación difícil, no tengan miedo a sentirse tristes y a expresar de alguna manera, buscar a alguien con quien hablar, con quien conectarse, con quien poder expresar lo que está sintiendo y decir, bueno, esta tristeza se enfrenta, ponerle un nombre claro, decir, bueno, ¿cómo voy a salir? Quizás a través de los días, a través de las semanas. Y si veo que esto persiste y cambia la rutina de mi vida y me voy dando cuenta que la bulia, la falta de ganas, me voy, digamos, como encerrando en mí mismo y estoy perdiendo lo que antes hacía, es necesario que lo enfrente de otra manera y busque ayuda profesional, porque la tristeza está siendo como un cauce y camino hacia una depresión. Y por ejemplo, como para poder ir terminando, Tere, cuando tú has tenido pacientes con depresión, por ejemplo, ¿qué tipo de terapia o qué tipo de línea de trabajo tú has hecho? Bueno, casos de personas con una depresión profunda no los he atendido, sí con tristezas, con sentimientos en los cuales a veces las raíces son muy profundas de dolores ante heridas emocionales, ante pérdidas de una relación de pareja, ante la pérdida de un familiar. Las tristezas son muy profundas, muy duras, y bueno, la persona ha salido adelante primero identificando qué le está pasando y por qué le está pasando. Y después, más adelante, sí, utilicé mucho la logoterapia, que es una terapia dentro de una rama de la psicología que busca el sentido de la vida, ¿sí? Porque si el sentimiento de tristeza me está llevando a perder el sentido de la vida, hacia donde voy, mi ser trascendente, es donde realmente hay que prestar atención. Entonces, sobre todo a nuestros pacientes, a mis pacientes, lo que hago es tratar en el diálogo, de tratar de buscar la solución a través de buscar el sentido de la vida, y no me olvido para nada de agarrarme de la mano de la fe, más si la persona que recurre a mí es creyente. Claro. ¿Sí? Es decir, Dios sana, Dios sostiene y Dios da fortaleza. No, por ejemplo, en mi caso a mí me ha ocurrido que generalmente yo en los temas de depresión aplico la terapia, bueno, primero veo
problema, la persona, y luego defino qué terapia, pero generalmente aplico la terapia que se llama ACT, de aceptación y compromiso, que es más de una línea cognitivo-conductual. Y, por ejemplo, me ha resultado muy productivo en que es una terapia más bien de unos resultados a plazo breve, en la cual tratamos de distinguir primero cuál es el origen. Y distinguiendo cuál es el origen, poder confeccionar estrategias en el día a día para que la persona misma pueda ir saliendo de ese estado. A mí me ha resultado bien y veo que también los pacientes se quedan, gracias a Dios, contentos, ¿ya? Sí, bueno, yo también utilizo la ACT como Juan Manuel, ¿sí? Pero bueno, él trabaja más en específico con personas con trastornos depresivos. Y bueno, siempre es este video, vemos que se están comunicando con nosotros. Virginia, gracias por tu comentario. Y bueno, si te estás sintiendo triste, si estás en un momento de tu vida en que, bueno, no tenés voluntad, no tenés ganas, perdiste el sentido de la vida, decirte que, bueno, ten ánimo, ten fuerza, la luz, aunque al fin del camino siempre hay luz, siempre hay un camino de esperanza, búscalo de la manera que puedas, con quien puedas, no te aísles, nunca la solución es estar solo, siempre es buscar a alguien donde sea hasta tu pañuelo en el cual llorar, el hombro al cual sostenerte, pero nunca solo. Para la compañera ideal de la tristeza no es la soledad. Exacto. Buscar una ayuda, buscar un compañero, buscar la persona que quizás sea tu esposo, tu esposa, tu novio, quizás un compañero de trabajo, quizás es un director espiritual, quizás es el psicólogo, buscar un terapeuta, alguien que te pueda sostener, ayudar y decirte una palabra de aliento o iluminarte simplemente el camino o sostenerte. Agradecemos a los que se van conectando con nosotros. Natu, un saludo, ¿sí? Y a todos los que están aquí observándonos. Y bueno, perfecto. Las sugerencias están para los próximos temas, ¿sí? Uno de los temas que queremos tratar un poquito adelante es cómo vives la religión en tu familia, la educación religiosa con tus hijos. ¿Es buena? Que es un tema. Es un gran tema, ¿sí? Así que, bueno, Juan Manuel. Sí, pues, ya. Recuerden, vamos a subir dentro de hoy o mañana un video sobre la depresión, 5 estrategias para poder superar la depresión. Así que los invitamos no solo a verlo, sino que también a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube, que tenemos poquitos suscriptores, pero da poquito, ¿ya? Aparte darle gracias que vimos que hoy llegamos a 14.000 seguidores en Facebook y eso se agradece mucho. Así que nuestro objetivo es o sea, en verdad, obviamente que nuestro modo de trabajo, nuestra herramienta de trabajo, pero también nuestro objetivo más profundo es de servicio. Es decir, si todo esto les sirve, bendito sea Dios y cumplimos lo que teníamos que hacer, ¿ya? Bueno, y a no estar, o sea, a estar tristes, pero buscar la salida. Ok, que tengan buenas noches, chao, chao.